Muy buenas, bienvenidos un día más a The Lifter. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Bien, ¿qué me diríais si os pregunto si la siesta es buena o es mala? ¿Qué me responderíais a eso? Bueno, pues es algo que yo tengo mi opinión, es algo que quiero contaros hoy porque seguramente hayáis escuchado también episodios de diferentes podcasts, también habréis leído información por internet, que la siesta es buena, que la siesta no es tan buena, sobre todo enfocado más en el tema del entrenamiento y la recuperación. Bueno, pues os voy a contar básicamente mi opinión al respecto de esto y os voy a decir por qué yo intento al menos no dormir la siesta casi nunca. Bueno, ¿esto a raíz de qué viene? Bueno, viene a raíz básicamente de que normalmente con el tema del descanso nocturno, que si tenemos que dormir 7-8 horas más o menos, que si trabajamos a turnos, que hay muchas personas que trabajan a turnos, de hecho yo lo hice durante bastantes años y es algo súper poco recomendable para el tema del descanso. Lo que pasa que, claro, cuando no tenemos otra opción porque el trabajo que tenemos es lo que es, pues ya está, no tenemos más remedio que hacerlo. Bueno, pues el tema es el siguiente. Si tenemos un trabajo a turnos en el cual luego podemos echar alguna siesta a lo largo del día, o tenemos hijos pequeños que no dejan que descansemos muy bien por las noches y luego podemos descansar un poco más por el día durmiendo alguna siesta. La siesta, como tal, no está mal. O sea, todos los estudios que tenemos al respecto dicen que echar una pequeña siesta está bastante bien. De hecho, mejora el descanso, mejora la recuperación, vamos a entrenar mejor y todo eso. Así que hasta ahí todo correcto. Podemos decir, vale, pues la respuesta está clara. Podemos dormir la siesta y es bastante recomendable hacerlo. Ahora bien, ¿por qué yo intento no dormirla la mayor parte de días? Pues por una razón muy sencilla. Normalmente yo cuando lo he hecho hace que mi descanso nocturno sea bastante peor. Es cierto que la siesta, para que sea efectiva o para que no interfiera demasiado en este descanso nocturno, tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que sea de unos 15-30 minutos, como mucho 40 minutos, ¿no? Si la alargamos demasiado. Pero unos 15, 20, 25 minutos suele ser lo que recomiendan más o menos los estudios que tenemos a día de hoy. Luego, por otra parte, también tenemos el hecho de que se recomienda que sea entre más o menos la 1, las 3 de la tarde y que no pase de ahí, porque si no, por ejemplo, si echamos una siesta a las 6 de la tarde, va a estar muy cerca de la hora ya a la que nos vamos a dormir. Si nos vamos, por ejemplo, a las 11, pues va a estar muy cerca y va a interferir todavía más con el descanso nocturno. Aún así, aun teniendo todo esto en cuenta, no todas las personas reaccionan igual a una siesta. Y yo, por ejemplo, no descanso lo mismo estando 15, 20 minutos, como otra persona que puede estar 20 minutos, 25, y levantarse muy descansada, muy activa, con una claridad mental muy buena. Pues a mí no me ocurre eso, a mí me ocurre todo lo contrario. O sea, me cuesta bastante despertarme luego porque parece que concilias el sueño y luego te cuesta despertarte como que no has descansado nada. Y no solamente eso, sino que además llega la hora de dormir, llega la hora a la que te acuestas habitualmente y no te duermes exactamente igual porque ya has estado esa media hora durmiendo entre comillas o descansando. Entonces es algo que a mí nunca me ha venido bien, tampoco es algo que tampoco necesite porque soy una persona a la cual no le entra el sueño de manera sencilla después de comer, como hay otras personas que sí. Entonces es un poco individual, depende un poco de cada persona. Pero sí que es cierto que si tienes estas cosas en cuenta, si tienes en cuenta el tema de los horarios, el tema de descansar sobre esas horas, que no se alargue demasiado, porque si lo alargas demasiado, entras en fases ya profundas del sueño que hacen que, bueno, pues sea como si estuvieras, por ejemplo, por la noche descansando. Entonces es mucho más difícil luego descansar en sí. Yo, si dormís unas 7-8 horas de noche, no lo veo tampoco muy necesario. Realmente a nivel de masa muscular o a nivel de recuperación tampoco va a significar mucho. Pero sí que es cierto que si descansáis 6 horas o incluso menos, por ejemplo, tenéis un trabajo a turnos en el que descansáis muy poquito y trabajáis por la noche, ahí sí que lo recomiendo más, pero más que nada porque no vemos interferencias, o sea, no vemos problemas asociados a dormir una siesta y lo que sí podemos obtener son beneficios. Así que, poniéndolo en la balanza, vemos que es mucho mejor dormir una siesta que no hacerlo en ese caso, en el caso de que durmamos muy poquito tiempo por la noche o tengamos unos horarios un poco complicados. La base siempre es la misma, o sea, yo aquí siempre voy a recomendar el tema de dormir o descansar 8 horas nocturnas, más que nada porque eso va a hacer que rindamos el resto del día. Si queremos compensar la falta de sueño o que nos vamos a la cama mirando el teléfono móvil, que consumimos la última comida a altas horas de la noche, bueno, si intentamos compensar todo eso luego con una siesta, para mí no tiene sentido, pero más que nada por eso, porque podemos optimizar otros aspectos antes que no el decir, venga, pues duermo una siesta y compenso lo que he hecho la noche anterior. Normalmente, si tienes unos malos hábitos en cuanto
a la higiene del sueño, en cuanto a la alimentación y demás, dormir la siesta va a ser exactamente lo mismo, o sea, no te va a hacer ni bien ni mal, es simplemente dormir la siesta y lo más probable es que luego estés más descansado por la tarde y repercuta en que sigas alimentándote luego a altas horas porque tampoco tengas mucho sueño o que sigas, por ejemplo, mirando el teléfono móvil a altas horas y demás. Entonces, considero que es mejor plantear unos buenos hábitos en los cuales descansemos bien, como digo, siempre que no tengamos esos problemas con el trabajo a turnos o con lo que sea, y luego a partir de ahí, pues ya valorar si realmente al mediodía nosotros somos personas que nos sentimos más o menos cansados, tenemos una bajada de energía y podemos descansar esos 20 minutos, media hora, y con eso vamos a sentirnos mucho más recuperados. Como digo, es muy individual, depende mucho de cada persona, y para los que tenéis la duda de, oye, ¿esa siesta va a ser beneficiosa a nivel de ganancia de masa muscular? Seguramente lo sea si descansáis poco por la noche, por los problemas que comentaba, pero seguramente no sea ni positiva ni negativa si dormís unas 8 horas habitualmente o tenéis buenos horarios. Yo, como digo, no la duermo básicamente por eso, porque soy una persona que tampoco me encuentro demasiado cansada a lo largo del día. Es cierto que hay algunos días en concreto que estoy un poco más cansado y sí que intento descansar de esa manera, pero no lo alarguéis mucho, tomar quizás un poco de cafeína antes de dormirla, porque así os vais a despertar con más energía y sobre todo intentar que no sea a media tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, porque entonces ya es muy complicado de cara al descanso nocturno, y no alargarla a 40 minutos, 50 minutos, porque entonces entráis en fases profundas del sueño en las cuales van a hacer que cuando os despertéis tengáis la misma sensación que cuando os levantáis por la mañana, esa sensación de que tenéis todavía un poco de sueño, no tenéis mucha motivación, muchas ganas de hacer cosas. Eso también es individual, por supuesto. Hay personas que se levantan con mucha energía, directamente entrenan, directamente hacen un montón de cosas. Yo no soy de esas personas, soy una persona que le cuesta arrancar un poco y suelo ser más activo en las horas de la tarde. Pero bueno, esto es muy individual, como digo. Así que nada más, simplemente eso. Considero que la siesta puede ser beneficiosa, pero depende cada caso. Por supuesto, es algo que complementa al descanso nocturno si este es un poco deficiente, pero es más importante el tema de controlar luz azul, pantallas, horarios y suplementos, por supuesto, que no he comentado. Hay personas que tiran antes de un suplemento, de melatonina o de lo que sea, para descansar mejor, y el problema puede ser solucionado fácilmente. Mira, apartando el teléfono móvil o las pantallas 2 horas antes de ir a dormir, relajándote un poco, estirando, haciendo cualquier actividad, leyendo un poco, lo que sea, pero las pantallas son de lo peor que podemos hacer y sobre todo no tener unos horarios más o menos fijos. Así que bueno, hasta aquí mi recomendación con respecto a la siesta. Si tenéis alguna duda, también me la podéis comentar en ivyamazares.com. Ahí ya sabéis que os he hecho una mano con vuestro entrenamiento. Y nada más por el episodio de hoy. Espero que como siempre os haya resultado interesante. Nos escuchamos pronto. Chao.